Buenos días, ya estamos en un nuevo capítulo de Malditas Expectativas, un capítulo especial porque se acaba el año y hay que celebrarlo. O al menos hay que desmenuzar este año porque ha sido bien movido, ha sido bien trágico para algunas personas, para otros esperanzador. Apareció la vacuna, ¿no? Llegó a cuentagotas, ahí está. Quiero agradecer primero que todo a la Fundación Heinrich Böll por patrocinar este espacio que como cada martes comparto con el colega, amigo y analista político Mirko Macari. Bienvenido, ¿cómo estás? Don Sergio, ¿qué tal? Así es, Bien. última semana de un año que no olvidaremos y un ¿Cómo se año ve muy... usted? ¿Trágico o esperanzador? No, yo creo que y sirve para entrar al tiro, ¿no? Más allá de lo que tenemos encima, del tema de las vacunas y de la pandemia, ¿no? Este es un año que marca el fin de una era y el comienzo de otra ya de manera inequívoca. Esto se venía anunciando, ¿no? Este cambio de ciclo, pero este año todo ese proceso se acelera. De partida la posibilidad de que tú en Santiago, yo estoy acá en la quinta región, estemos haciendo este programa vía Zoom, ¿no? Eh, es el año en que la revolución digital se consolida como parte del mainstream, ya no es simplemente teletrabajar una tendencia hipster o de empresa millennial, pasa a ser el sistema. Eso no es menor, porque esto ocurre a nivel global, ¿no? Y ya consolida, ¿no? La digitalización de la vida, de todo, de las costumbres, de los hábitos, de la virtualidad pasa a ser una normalidad. Ese es un elemento. Otro elemento, a mi juicio, decisivo, que colateral de la pandemia, de la enfermedad misma, es el hecho que es el primer gran evento que vive la humanidad como tal. ¿Ah? La Segunda Guerra Mundial es un evento también que bisagra entre una era y otra, pero no ocurre en todo el mundo a pesar de llamarse mundial. Ocurre en importantes y vastas zonas del mundo, pero no en todo el mundo. Hoy día hay una conciencia de que habitamos un planeta profundamente interconectado, ¿no? Y esto le está pasando a la localidad más pequeña del mundo, le está pasando. No hay nadie que no sepa que no estemos en pandemia. Se llama la conciencia planetaria. Habitamos un planeta, ya más que países. Y lo que pasa en una parte repercute en todas. Entonces, entramos de lleno a una cantidad de variables que te dicen, ya estamos en el siglo XXI. Igual que el siglo pasado, ¿no? El fin de la Primera Guerra Mundial marca el comienzo del siglo XX, por así decirlo, ¿no? La caída de los grandes imperios, de las monarquías en Europa, la entrada ya a los años 20, que son los años locos, etcétera. Te dicen, ya, estamos en otro siglo. Hoy día es lo mismo. Claramente me interesa mucho más acentuar esto es más allá de ponerle adjetivos de bueno o malo, de que tendencias que venían manifestándose hace tiempo, este 2020, hoy día ya claramente te habla de que están instaladas. Y en lo político ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Los 40 años de hegemonía neoliberal, lo que se llama el consenso de Washington de los años 90 en adelante, que El 89. En Chile parten como experimento mundial, global, por allá el 76, cuando entran los Chicago a la dictadura militar, no, pero se expanden como este modelo, el modelo neoliberal en América Latina y el mundo a partir del consenso de Washington en el año 90, no, esta idea de que lo central de la vida social es la economía, ¿no? Y por lo tanto los sacerdotes son los economistas, los que saben, los que a lo que hay que consultarle la verdad última revelada es la del economista. Y eso es lo que vivimos en Chile, más allá de quien gobernara, los viejos El partidos. tecnócrata también, ¿no? Eso es por la tecnocracia, se Mm. organiza en torno al pensamiento económico y la economía este tiempo es la gran teología. Y eso está también declinando, claramente, no, porque nos damos cuenta que las sociedades ya son complejas, que la variable económica es una variable más de muchas otras, y que solo atender a la variable económica desestabiliza políticamente las sociedades, pero además irrumpe con fuerza decisiva el nuevo sacerdote que es el científico. La ciencia de Pero, la, el científico de la vida, la ciencia de la vida, porque la economía no es una ciencia, es una disciplina de conocimiento
más cercana a las humanidades, pero cuando se quiere transformar en teología, tratando de decir somos una técnica, esto es un conocimiento objetivo. Y ahora entramos justamente a la era en que los nuevos sacerdotes van a ser los científicos, estos señores que la verdad última va a estar de parte de los científicos. En la era del conocimiento, dice usted, ahí, en lo que se pueda comprobar empíricamente, en lo que tenga que ver con también con traerle mayores beneficios a la sociedad. Hablando de lo que tú decías antes, el consenso de Washington, el FMI, el Banco Mundial, el experimento chileno del neoliberalismo y cómo se construyeron estos últimos 30 o 40 años, que según lo que entiendo, en base a tu tesis o hipótesis, es que se acaban, ¿no? Que este año, el año de la rata, un año en el horóscopo chino también complejo, ¿no? De sobrevivientes, de escurridizo, de personas que lograron ahí meterse por algunos recovecos y salvarse. Y parece que eso estamos haciendo, en alguna medida. Pero más allá de eso, tú dices que este es el año que marca el punto de inflexión entre lo que veníamos haciendo, llegamos a nuestro pic en ese modelo de desarrollo, parecía que no habían alternativas tampoco, porque recuerda que cayeron los socialismos reales y el neoliberalismo y el capitalismo toma una posición única, Sí. y muchos plantearon el fin de la historia, de que esto era de acá para adelante la carretera, pero vino la crisis del 2008, una de las mayores crisis del capitalismo, que fue la que marcó el comienzo del fin, parece, ¿no? Y este parece que fue el punto de inflexión del fin, este año, particularmente este año. Claro. Pero eso se cruza con otro fenómeno, Mirko, en lo político que tú estabas mencionando, a ver si lo podemos desarrollar más. En Brasil se elige a Jair Bolsonaro. En Estados Unidos a Donald Trump. En Inglaterra, además de Boris Johnson, votan el Brexit, ¿no? Hay una serie de movimientos políticos más o menos relevantes que van acompañados de este proceso de forma paralela, ¿no? Un poco antes de la pandemia, un poco antes de los estallidos que sacudieron a buenos países del mundo, no solo a Chile, o sea, lo que pasó en Chile también sucedió en varios países antes y después del 18 de octubre. Digamos, son varios fenómenos los políticos que se dieron, eso es parte del punto de inflexión que tú tenés como tesis, Mirko. Sí, completamente, ¿no? La crisis subprime, tú lo dices muy bien, el año 2008, ¿no? Marca el principio del fin de la hegemonía neoliberal, que en lo político, ¿de qué se traduce esa hegemonía? En que se mantienen los clásicos bloques, entre comillas, derechas e izquierdas, pero que actúan siempre dentro de un marco de reglas que fijan los economistas y estos organismos que tú mencionas, el FMI, el Banco Mundial. Lo central de la actividad política es mantener la economía, y la maquinita andando de los grandes negocios financieros y de la industria. Ese es el sentido de la política, de la izquierda, de la del centro, de la de derecha, hasta claramente el 2008. El 2008 rompe, ¿no? el consenso social en torno al modelo, ¿no? Y la fractura de lo que fue particularmente en Estados Unidos en el 2008 termina 8 años después expresándose en 2016 en el triunfo de Donald Trump, ¿no? En España, ¿no? Con los indignados, ¿no? Terminan en el Podemos, y rompiendo el binominal, ¿no? Hoy día España es un país con dispersión política, 5 grupos políticos, ¿no? El fraccionamiento, ¿no? Eso va a Pero pasar en Chile, ¿no? se acaba esa hora, exactamente, se acaba esa idea de que hay 2 grandes bloques políticos, pero cualquiera que sea que gane, van a operar dentro de las reglas, ¿no? de la economía triunfante, ¿no? De las reglas de el déficit fiscal. Bueno, y basta ver los famosos gobiernos de la concertación en Chile, son eso, ¿no? Su límite, su frontera está siempre en lo económico, ¿no? El éxito o fracaso de un gobierno se mide finalmente en términos económicos de producción de bienes y servicios en una economía durante un año. Todo el resto, donde pueden haber diferencias, matices, son cuestiones satelitales. Y por eso que en Chile da lo mismo quien gobernaba, ¿no? El poder siempre estaba en el Ministerio de Hacienda. Administrar nomás, era administrar. Exacto, el verdadero poderoso el ministro de Hacienda, ¿no? Y eso, Oye, por ejemplo, le termina pasando a Bachelet 1. ¿Quién tiene el poder en Bachelet 1? Velasco, ¿no? Velasco. Entonces, empezamos a ver justamente también desde el 2011 en adelante la fractura en Chile, que también se traduce en lo político. La dispersión, primero la centroizquierda, ¿no? Aparece el Frente Amplio, que ya te habla que no hay una izquierda, hay 2, hoy día hay más de 2,
¿no? Y en la derecha está ocurriendo exactamente lo mismo, ¿no? Ya no hay, en la propia derecha, que es la creadora del modelo, que era como el sostén del modelo, una defensa hegemónica del modelo, es decir, ya no hay defensa del modelo al modo que lo había hace 10 años. ¿Y Están por qué los que no? quieren mejorar algo con matices, ¿no? Pero el club de Casa Piedra, ¿ah? Ese peso ideológico de los economistas comentando en la radio a las 8 de la mañana, diciendo la verdad, ¿no? 10 economistas, ¿no? De un sector o de otro, son los que en Chile decían lo que estaba bien y lo que estaba mal. Eso se acaba, ¿no? Y Todavía eso es siguen evidente haciéndolo, en la, ¿ah? Todavía en siguen la gestión. tratando de Sí, pero hacerlo. ya no los pescan, po, pero ya no los No, ya, pescan. ya. O sea, y todavía en Radio ¿Ah? Duna y la tercera sí, pero bueno, O y el sea, Mercurio. no, pero hablan, pueden hablar, en esos medios, pero ya no tienen incidencia en la agenda. No, claro, Ya claro, no tiene pero la capacidad de decir, habló Velasco y dijo que, entonces eso movía al gobierno. O sea, no, esto no se puede hacer porque Velasco dijo que. ¿Ah? no, ya no tiene mucho peso Eso, Velasco tampoco, además, después de todo lo que eso está fracturado, pero Velasco como debe estar así, uno de los con Sichel. economistas VIP, ¿cachai? Claro. El que cobraba 20 millones por los almuerzos. Cuando fue a almorzar Claro, a porque, la claro, oficina de porque se Carlos Delano y quiso, Carlos Lavín, ¿no? quiso ir a la política, pero en general los economistas no querían ir a la política. Los economistas estaban en un púlpito como los sacerdotes, eran estos grandes teólogos, Oye, que pero sácame una duda, hablaban. y Sí. ayúdame a entender, porque que el modelo no tenga quien lo defienda, y entendamos un modelo como el modelo capitalista o el neoliberal, ¿no? Que fue con el que se experimentó en Chile, y con el que creció Chile, y que otros países tomaron como ejemplo para aplicarlo ellos también en sus propias dimensiones. Porque mira, mucho antes se hablaba del FMI, del Banco Mundial y de cómo el consenso de Washington se adoptaba en los países. El consenso de Washington, para quienes nos están escuchando y no se acuerdan de eso, porque suena como antiguo, no son más que 10 medidas, ¿no? Y que son como las privatizaciones de las empresas del Estado, la liberalización de la economía, un Banco Central Autónomo, para manejar el tipo de tasa de interés, digamos, la inflación, cuestiones como esas, que son bien eh, eh, algunos le llaman fundamentalismo de mercado, ¿ah? Fundamentalismo de mercado. Una Bueno, teología, po, una teología. claro, claro, Los números son más importantes que las personas, lo claro, importante son claro. los números, se cuidan la macro. Sí, La macro sí, es como el vellocino sagrado. es la macro, porque yo me acuerdo en la época de Lagos cuando se crea la regla de esta de ahorrar, ¿no? De que Chile era un país que tenía ahorros y se generan estos 20.000, 15.000 millones que ahora todos estaban diciendo en que lo ocupamos. Bueno, yo me preguntaba, Lagos gobernó el 2000. Chile era un país profundamente pobre, y en vez de pescar esos recursos e invertirlos donde se necesitaba, donde podía llegar, ¿no? El gobierno urgentemente a salvar vidas, proveer educación, proveer salud, en mejores condiciones de lo que se estaba haciendo en el 2000, elegía tomar esa plata y ahorrarla para adelante, que es la plata que estamos usando hoy día, pero que también nos podríamos endeudar, pedir préstamos, emitir bonos, cualquier otra cosa, digamos. Son decisiones de corte político y son decisiones, porque eso tiene que ver con el gasto fiscal también, Mirko, ¿no? Con hacer un menor gasto fiscal, que también es otro de los mandamientos del consenso de Washington. Entonces, tienen que ver con decisiones políticas adoptadas por gobiernos de izquierda, pero que no hacían más que administrar el modelo de desarrollo, que era el modelo Es que capitalista no o había más, neoliberal que no había teníamos. más, vivimos el mundo del pensamiento único, ¿no? Nadie lo cuestionaba. Eso es un paradigma ideológico que triunfa en todo el mundo. Y Eso eso se acabó. es lo neoliberal, lo que es modelar la sociedad en función de lógicas de economía clásica, la sociedad en su conjunto, no solo la Claro. economía, ¿no? Sino que someter a la política, someter el área, someter la salud, someter las viviendas, todo está, la educación básicamente, ¿no? Se trata de educar a la gente para que compita en el mercado. Y la gente tiene que entonces, el objetivo de salir del colegio no es educarse, sino que ser competitivo, ¿no? Es muy potente eso en el ámbito de la educación, porque la educación como incorporar valores para vivir en sociedad con otros no existe, ¿no? Es incorporar competencias para competir en el mercado, ¿no? Y entonces este planeta viviendo en el frenesí de la competencia termina, ¿no? En 20 años en que se acelera, ¿no? El modo de la producción industrial, ¿no? De la producción de venta de cosas y colapsamos en los ecosistemas, ¿no? El límite del planeta, el límite vivo, de la energía del sistema del planeta no tolera el crecimiento infinito, porque en esta ideología siempre hay que crecer más,
como el cáncer, que son células que se empiezan a reproducir sin control, sin control, sin control y terminan matando al organismo. Es exactamente lo mismo, ¿no? Oye, Una, pero podemos una caer, mirada unidimensional de la realidad, enfocada solo a lo material, a lo económico. de un sistema del cual venimos saliendo. Yo no sé, de pronto estamos hablando nosotros acá le queda larga vida todavía al capitalismo y qué sé yo, ¿no? En estas vueltas raras que da el mundo a veces. Eh, pero probablemente venga un gobierno o un sistema partidario que, tal como lo decís tú, sea el crisol de varias corrientes políticas, de medioambientalistas, del movimiento feminista muy fuerte, de quizá una reorganización del mundo laboral también, de los trabajadores y las trabajadoras, qué sé yo, y todos se vean representados en sus propios partidos. De hecho, es lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Hay un montón de partidos, mañana se Claro, lanza un conglomerado nuevo, por ejemplo, yo no sé si la gente sabe, mañana se presenta un nuevo conglomerado político en el país, también de izquierda o centro izquierda, que son los ex RD, Natalia Castillo, Pablo Vidal, con el Partido Liberal de Vlado Milosevic. Ahí se suma Valentina Quiroga, ¿no? La economista que algunos diarios presentaban como la economista del Frente Amplio, que la indignó mucho eso, ¿no? Porque claro, los economistas neoliberales no los presentan como los economistas de la UDI, ¿no? Los presentan como economistas, ¿no? No les ponen la no, militancia al estos lado. son los economistas serios. Claro. Bueno, Estos son los serios, estos otros no los pesquen, son como Hassan hippies. Akran es un militante, Estos son hippies, están en el ámbito de la entretención, no son economistas. claro, claro. Claudia Sangüesa, perdón, dije Valentina Quiroga, no. Sí. Me confundí. Claudia Sangüesa, que las dos tienen un perfil similar, quizás, no sé. Después te voy a preguntar sobre Paula Narváez, a propósito de mujeres y poder, que ayer irrumpió potente, me parece. Pero antes de eso, hay gente conectada mirando ya malditas expectativas, ¿no? Y, y, nos preguntan a través de Facebook, ¿qué pasa con China, no? Porque se cae un modelo, o un modelo empieza en declive, y siempre es reemplazado por otro, pues, Mirko. No es que esto se transforme Exacto. en un mundo multicolor, no, va a haber uno dominante. Y la pregunta es si es China y cómo nosotros caemos ahí también, ¿no? Cómo conversamos con China. Si mantenemos el pragmatismo de los negocios o los negocios y que hagan lo que quieran en lo político, o si también nos vamos a meter en esa discusión. Somos perros chicos al lado de ellos en todo caso. No hay mucho que hacer. No, sin duda, si lo importante es constatar el mundo que viene no es todo bueno, va a ser blanco y negro y mientras no se instale van a haber tensiones sin lugar a dudas. Si lo interesante es que internalicemos esta idea de que el modo en que vivíamos y en que organizábamos la sociedad durante los últimos 40 años en Chile y los últimos 30 en el mundo, se agota, se acaba, o sea, se cierra ese ciclo. Y entramos a otra cosa, con otras variables, con otros discursos emergentes. O sea, el nuevo ciclo tiene, a mi juicio, 3 pisos ideológicos fundamentales donde tú tenés que incorporar la variable feminista, la variable de género, la variable de la dominación patriarcal, va a instalarse transversalmente en todos los grupos políticos tradicionales. No va a haber ninguno que no pueda tener una definición, ni sea permeable, ni sea sensible a ese discurso. Lo del medio ambiente es lo mismo. Entonces, ahí tú ves, así como ocurrió con el consenso de Washington, ¿no? Que la variable de respetar las políticas macro se instala de manera transversal, ¿no? Es una hegemonía, es una ideología dominante. Ahora vienen un conjunto de otras ideologías a dominar el nuevo escenario. No. Esto es independiente de quién gane una elección. Las elecciones son cuestiones coyunturales. No están necesariamente amarradas a estos grandes cambios epocales. Entiendo. Pero tú veis que va a ser esa nueva hegemonía desde el lado de China, digamos, o estáis viendo No, algún esa es otro. otra pregunta. Claro, estamos frente al escenario del declinar de Estados Unidos, que es Claro, evidente, que va a demorar ¿no? un par de décadas, yo creo, Pero 20 años. ya está. El ascenso de Trump representa el quiebre del consenso al interior de la propia elite norteamericana y Acelera. una fractura del país. O sea, el modelo de democracia y mercado y Estados Unidos como el modelo, eso ya no va más, ¿no? Y emerge China como un gran poder con otras características, con otras dinámicas, pero evidentemente el centro de gravedad, ¿no? Va a ser China. En Chile por lo menos ya lo está haciendo, ¿no?
Ujú, ujú. Eso es muy evidente. Sí, sí, o sea, Piñera, Chile, Piñera ya cerró desde la derecha, el negocio con China hace rato, Luxig también. Los grandes actores de poder en Chile ya saben que los negocios son con China, ¿no? Y por eso que viene Eduardo Frei lo sabía primero que todo, ¿ah? exactamente, viene la carretera de fibra óptica, viene desde China, ¿no? Los chinos compraron la electricidad, ¿no? La distribución de electricidad en Chile, no, claro, la gente está hablando de hardware, de normal, todas esas tonteras que dan lo mismo, pero una de las noticias de poder es que los chinos nos cortan la luz y se acabó la luz, es una decisión política que toma el Partido Comunista, ¿no? En Beijing, ¿ah? Por razones geopolíticas mañana eso puede pasar. Entonces, Como cuando los argentinos nos cortaron el gas, dice usted. claro, pero los argentinos por despelotados, los Claro. chinos son cualquier cosa menos despelotados, pero ahora el país está, la distribución eléctrica del país va a estar en manos de los chinos, no nos perdamos en eso, Ah, y pero antes estaba en probablemente manos de los españoles. muchas otras cosas más. Digo, el cambio, Claro, pero lo que me pasa los con los chinos es que españoles, son, pero los españoles bajo la lógica de negocios neoliberales. pero Los chinos vienen los con chinos también. los chinos están construyendo una nueva hegemonía, no solo están ganando plata, están construyendo poder. Sí. Esa es una diferenciación Se central. están, se están haciendo ¿Ah? los servicios básicos de muchos países y con eso controlan un montón de decisiones también. Yo sé. Exacto. Sí, Ahora, es un partido comunista que está a cargo. Po. claro, Usted conoce ese boliche. Ahí claro, la cuestión central es la formación, no es lo económico, si no es te vaya lo a control de político. cuadro. Se trata del poder. Claro, pero yo lo que entiendo de China es que China es más comunista para adentro que para afuera, ¿no? Y que los negocios para afuera, más allá de que construye efectivamente esta hegemonía que todavía está en manos de Estados Unidos y de los europeos, porque todavía sigue siendo gran parte de los activos de cada país, digamos, las carreteras en Chile todavía son de los españoles, muchos de los servicios básicos también, digamos, la telefonía y otros Lo que más. te quiero decir es Eh, que los españoles no son un poder. no, si yo te ¿Ah? entiendo para dónde vais, pero déjame hacer el punto. Digo, los chinos que se constituyen como un poder y que constituyen hegemonía y que probablemente hacen esto también con sentido de dominación, si fueron imperio, nunca pasaron por la democracia, ¿no? Eh, por otro lado, lo que tiendo a pensar es que para afuera también son medios fundamentalistas de mercado, tal como Estados Unidos. También operan con las reglas del libre mercado y quizás más que otros, que son hoy día neoliberales, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo no sé hasta dónde eso tiene que ver con efectivamente hacer mercado o esto es definitivamente un tema de hegemonía, como dices. Tú planteas que Bueno, simplemente hegemonía, digamos, que la simplemente es de gracia de poder, que no es un tema acá de... la gracia de la política es que tiene contornos difusos, las cosas pueden ser ambas cosas a la vez. Si lo Puede ser un central poco de es ambos. el declinar de Estados Unidos, ¿no? Y la emergencia de China, pero no ya de China como una potencia única, porque lo que vamos a ver probablemente es la emergencia de muchos poderes regionales también. ¿Mm? ¿Cómo se llama? Los BRICS, ¿no? Que eran Brasil, Claro. India, China. Bueno, mira, volvamos del tema internacional, aterricemos nuevamente en Chile y vamos a nuestro personaje favorito. No estamos cerrando el año, Mirko. Hay que hacer un repaso por lo que fue el principal personaje del año. Y yo creo que vamos a coincidir, que es nuestro amigo Sebastián Locomotora Piñera, ¿no? Que sigue ahí navegando, que sigue, pasó el año. Bueno, todavía quedan 2 días, pero parece que va a pasar el año. La pregunta es si va a pasar el próximo, ¿no? Porque todavía está en los márgenes de lo que es de lo que son las encuestas de opinión, pues está ahí en 7%, está entre el margen de error yo no sé cómo se sostiene. El otro día le preguntaron directamente cómo se hace para gobernar con un 7% presidente, pero déjame provocarte con algo. Este año, Piñera, más allá de todas las vicisitudes, más allá de empezar con un año terrible, ¿no? O sea, para los que no se acuerdan, 2019 comenzó con un verano caliente, con mucha protesta en la calle, con un festival de viña donde apedrearon hasta Ricky Martin, ¿no? Con problemas relacionados con proyectos de ley que se estaban presentando para sacar al presidente. O sea, el tipo tenía los días contados, estaba ahí, pero cayó la pandemia. Y llegó el doctor Mañalich y le recobró la vida en la encuesta y pudo retomar un poco de agenda propia, ¿no? Porque había abandonado totalmente su programa de gobierno, Piñera. Y empezó a presentar algunos proyectos, empezó a hacer algunos cambios, le hizo ruido políticamente su coalición de gobierno. ¿Y qué hizo? Sacrificó a Sichel. En realidad no lo sacrificó, lo puso en un banco para que repartiera plata.
durante 6 meses Sichel estuvo repartiendo plata, ¿no? Y eso lo posiciona también. ¿Sí? Yo creo que el cambio no fue tan absurdo. Y por otro lado, se deshizo de Desbordes y lo metió al ministerio, y se deshizo de Alamán y lo metió en otro ministerio. Y se deshizo de la Jacqueline Van Rieselberger a traer al Fruna Pérez, como le decía nuestro amigo Darío Quiroga, al Ministerio del Interior, que duró menos que un Fruna en verano también. Tunelado. Entonces, de una u otra manera, Piñera sobrevivió, no revivió, pero sobrevivió a este año y hizo pequeñas cositas que incluso se dio el lujo de bloquear el último 10% de retiro de la AFP en el Tribunal Constitucional. ¿Cómo cierra el año Piñera para ti y cómo proyecta el 2021 para él también? Tú que estuviste todo el año Piñera, desmenuzándolo. desde el 18 de octubre del año pasado, Piñera es un zombie, es decir, está políticamente muerto. Su gobierno no tiene capacidad de gestión política en términos de lo que es su programa original, de lo que es tener una agenda propia, etcétera, etcétera. Va respondiendo. Efectivamente, políticamente está muerto en términos de lo que es la política, que es la capacidad de controlar la agenda. Hoy día la política es eso, el poder en política es quien controla la agenda. No tiene ni una capacidad de controlar la agenda. Está muerto, ¿no? Entonces, en ese sentido, el gran objetivo debía ser, ¿no? Llegar al final de su mandato, ¿no? Y entregarle la banda idealmente a alguien de su propio sector, como un mínimo para cumplir, para decir ya, salvé los muebles de la casa, del incendio. Y en ese sentido, ¿no? Piñera, que toda su vida es un sobreviviente, ¿no? Termina el año, muy bien dices tú, el año pasado, ¿no? Con un 6% de aprobación y un clima de agitación y de efervescencia social que nos decía que nos veíamos en marzo. En marzo, independiente de que en abril venía el plebiscito, ¿no? Se iba a retomar de manera decisiva la protesta social, ¿no? Y muy probablemente eso iba a terminar de poner en jaque este gobierno que estaba en el suelo, que estaba en el piso, que había entregado la Constitución. Y llega la pandemia, ¿no? Que es una oportunidad como un penal a último minuto a favor de tu equipo, ¿no? Porque te otorga capacidad de control de la agenda, ¿no? A través de un dispositivo de control de cualquier forma de poder en el mundo, que es el miedo, ¿no? El miedo desarticula la movilización social, el miedo desarticula toda la efervescencia que había, ¿no? Y logra que el gobierno tenga legitimidad para echar mano de dispositivos de poder como restricción de libertad, toque de queda, y cuestiones que todos los chilenos aceptamos porque entendíamos que la circunstancia era excepcional. Pero fíjate que yo lo que veo es que la pandemia termina profundizando las cuestiones que revela el estallido, ¿no? Y por eso que el gobierno que tuvo su veranito de San Juan de la gestión Mañalich, o por la gestión Mañalich, recuperando alguna de la adhesión que tiene en su base de apoyo tradicional en la derecha, ¿no? Termina perdiéndola porque si el 2018 el gobierno entrega la Constitución, el 2019 entrega la AFP, que son el corazón de la construcción del modelo económico. Y se revela lo inoperante que es la ideología neoliberal cuando las sociedades enfrentan amenazas que requieren miradas más complejas y sistémicas, ¿no? Y esto también se expresa en el declive, el deterioro de la imagen del ministro de Hacienda, ¿no? Que había irrumpido en 2018 como joven promesa, con un tipo distinto, con otro tono, con otro discurso, pero enfrentado a la necesidad de mirar lo económico en función de la estabilidad social y de la política, es decir, la necesidad de endeudar al país, de echar mano a otros recursos para que la gente efectivamente tuviera la posibilidad de quedarse en su casa, ¿no? Eso no ocurre, ¿no? Y entonces el gobierno termina, el proyecto del 10% tiene fuerza y toma potencia porque la ayuda estatal es insuficiente, de tal manera que termina quebrando la propia... Ofreció 50.000 pesos. La primera propuesta fueron 50 millones. 60.000 pesos, sí. 50, claro, por ahí. 60 lucas, algo Quiebra la derecha política se quiebra en su apoyo incondicional al modelo neoliberal, pues ahí aparece Desbordes, pues. Quien abre la puerta a que el propio sector apoye el retiro del 10%, ¿no? Y entonces se termina descalabrando
La historia en esto es paradójica. Uno diría, oye, con el estallido el gobierno estaba listo. No, quedaba la necesidad de que el país viera con evidencia, ¿no? De que no solo el gobierno, sino que el modelo ideológico que representa Piñera, ¿no? Es un modelo que ya no sirve, que está obsoleto. Y entonces por eso Piñera termina tal como empezó el comienzo de este año, ¿no? En el suelo, en el sótano de las encuestas, ¿no? Pero eso Y qué implica claro, en términos materiales, porque mira, aparecen personajes como Desbordes que vienen a reemplazar quizás el espacio que deja Sandón, ¿no? Porque Sandón también, en paz implica descanse caos, políticamente. implica caos, ¿Qué implica? implica que Pero, implica que la política está en un momento caótico, por eso que tenemos candidatos presidenciales como Callampa, ¿no? Alberto Mayor lo comentaba ayer, es decir, eh, a muchos se les ocurre la idea, ¿y si yo soy la solución? como Jorge Tarut, que yo te Porque decía la semana pasada. en un Ahora el tiempo, PRI estaba levantando, ahora a las 9 de la mañana el PRI estaba mirando la pauta yo de prensa, ¿no? Que miramos los periodistas todas las mañanas y decía 9 de la mañana. PRI lanza su candidato presidencial. No salía ni el nombre del candidato presidencial, ¿no? no hay Pero, festival de viña, pero tenemos festival de candidatos. La política va a llenar el festival, el espacio que va a dejar la ausencia del que todos festival. tienen su negocio tras eso, pues, si lo hemos conversado en este Por mismo supuesto, programa, que no son aspiraciones presidenciales reales, sino más bien son cómo pero quedo yo parado para una elección a diputado, para una elección para interna del negociar, partido. Claro. por Tarut supuesto. se lanzó como candidato presidencial y ya estaba en la tele de nuevo, ¿no? Y no salía en la tele hace mucho tiempo. Jaime Parada es candidato a alcalde en Providencia, y uno Porque se no hay pregunta, liderazgo, ¿de dónde va a salir ¿de dónde va a salir porque, alcalde? No, si va a la porque, materia porque, se lo va a comer a todos. Probablemente una porque apuesta a futuro también. es tan fuerte la volatilidad, es tan fuerte Mm, la volatilidad que puede pasar cualquier cosa. ¿No? Alguien mm. que está arriba hoy día, mañana aparecen un par de notas en el desconcierto y lo terminan dejando abajo. Mire, ¿Ah? como subsecretario Doñac, que le dimos harto viaje, ¿no? Sobre cómo habían sido sus comportamientos cuando estaba en la Universidad Finterrae, con varias demandas encima, con varios problemas legales de abuso, ¿no? Cuando estamos hablando también de una nueva época en términos de aquello también, no solamente lo económico, sino también en la forma en cómo se relacionan las personas y cómo se relacionan las personas con el poder, entre ellas y con el poder, ¿no? Y ahí Doñac da una especie de muestra de lo que era la vieja escuela, de lo que era la política noventera, el trato noventero a las personas, bien despótico. Yo estoy como perdiendo la señal, Mirko, no sé si soy yo, eres tú, no sé si es la Yo te playa, estoy la distancia que nos tiene yo te estoy, separados. me dice que está un poco inestable, pero yo te escucho bien. Ya, perfecto. ¿Te ves bien Yo también, Mirko, no? te veo y te escucho bien, sí. Yo pensé que era la distancia que nos separa en este momento entre la playa. Ya no hay distancia, en la era digital ya no hay. Ya, pero no. Está bien, está bien. Oiga, mire, yo le preguntaba por Piñera porque, bueno, ¿a Piñera cuánto le queda? ¿Un año? ¿Poco más de un año? Para dejar de ser presidente yo. Y yo creo que una vez que 14, 14 meses, pero en este estado, en este momento es una eternidad. Porque yo 14 creo que meses, Piñera mucho. la ruta correcta, la ruta de, de navegación para llegar a marzo del 2022 implica algo que vemos día a día que Piñera no sabe hacer, que es andar de muertito, que es flotar, que es no aparecer justamente. Claro. Él se niega a eso, entonces está peleando con el Congreso por sus atribuciones como presidente y está desatando, ¿no? O aumentando la crisis de enfrentamiento institucional. Por ejemplo, ¿no? Eso es lo que hacen por esta misma semana con el proyecto de ley, que es esta pulsión de aparecer firmando proyectos de ley contra el crimen organizado y culpa al Congreso. Y el Congreso le responde, el Senado le responde, está levantando esa batalla. Se dice que va a vetar el proyecto de ley, que también se aprueba en el Congreso, de indulto para los presos de la revuelta. Está enfrentándose a la calle. Está patrocinando el proyecto para darle más capacidad de fuego o armamento a los carabineros, cuando Carabineros está en el suelo. Entonces, está toreando al toro. ¿No? Sí, la espuma. Yo te voy a repetir, bueno, la situación de Piñera es muy inestable. No, a mí no me asombraría. A mí lo que me asombraría es que Piñera llegue a marzo del 2022. Puedo guatear, me puedo equivocar.
completamente, pero él va caminando en una cuerda floja permanentemente, Sí, permanentemente. se ¿Ah? transformó en un equilibrista, Piñera. Es raro, ¿no? En Pero todo caso, porque está toreando al toro, que es lo que alguien que está débil como él nunca debe ser, pero es parte de su personalidad, pues Mirko, si Piñera es por así, ¿no? supuesto. Ese es el Ah, problema, si claro. esto no tiene que ver con ser de derecha, ¿no? Esto tiene que ver con la incapacidad de leer las condiciones, lo que los viejos marxistas llamaban las condiciones objetivas. ¿Ah? Ahí pienso en Daniel Él Jadwe, ¿no? cree que Porque basta Jadwe la tiene, mera voluntad, Jadwe, basta la mera voluntad de ir para adelante. a propósito de comunista, ahí pienso en Daniel Jadwe, porque Jadwe parece que a primera vista tú tienes algo de eso, ¿no? De testarudo, la cabeza ir para adelante nomás y bueno, asumo las consecuencias, pero esto es lo correcto y para esto, salvo algunas muestras que ha dado por ahí de pequeños cambios, de decir me equivoqué, cuestión que Piñera no se la ha visto, no sé si tú se la has visto alguna vez, pero Piñera no retrocede, ¿no? Él siempre va para No, adelante. pues no, nunca. No, es un tipo distinto. Oiga, déjeme llevarlo al último tema que quería tocar con usted, que es la irrupción de Paula Narváez. ¿Es un hecho político relevante, Mirko Macari? ¿O lo de Y de Narváez es Sichel no vamos parte, a parte del hablar, ajedrez? y de Sí, Sichel no pero vamos a hablar. hablemos de Sichel también. Hablemos de ¿Usted Sichel. cree que Déjeme decirle que Sichel, es más importante, perdón, no lo escuché bien. usted cree que es más importante Narváez que Sichel? O sea, yo creo que Narváez deja lejos a Sichel, ¿no? Ya. Lo va a dejar. Hagamos una apuesta si quiere. Le apuesto un asado. Pero tiene que ver con otros atributos que yo creo que, a ver, todavía le falta conocimiento público a Paula Narváez, más allá de que fue vocera del gobierno de Michelle Bachelet, pero tomó la vocería en un momento difícil del gobierno de Michelle Bachelet y no lo hizo particularmente mal, lo hizo, yo le diría que incluso bien para el estado de la cuestión, ¿no? El estado de cómo estaba Sí. el gobierno en ese momento. O sea, logró llevar adelante la vocería. El tema de Sichel, mire, yo le mandé hoy día en la mañana un link con una noticia de la tercera, ¿no? Una noticia que abordaba cuáles son las cercanías políticas que está llevando Sichel. Y yo leí con Ricardo Escobar, yo no sé si la gente recuerda bien a Ricardo Escobar, pero Ricardo Escobar fue director de impuestos internos y él es el de la teoría de que, de que los casos empresariales, como el caso Penta, el caso Suquimichel, todos los casos derivados de la política, él es el de la teoría ¿Y que en se qué instaló, gobierno, ¿no? Con el actual presidente, de que estos y son en qué multas, gobierno no son fue, querellas. en qué No, está gobierno bien, fue fue de Ricardo director de Lago, impuestos fue de Ricardo Lago, internos? Y en cuál fue de más? Ricardo Lago. Puede haber sido ¿Y en Bachelet cuál 1, más? sí, Bachelet 1, Bachelet 1, Ya. Bachelet 1. Pero déjeme continuar, pues si no he terminado, si me voy a empezar a descartar uno a uno los argumentos antes de que termine, no voy a llegar a ningún lado. Eh, Ricardo Escobar además trabaja con Jorge Bofill. Jorge Bofill era abogado de Julio Ponce, de todo lo involucrado en casos también relacionados con el financiamiento irregular de la política, entre varias cuestiones más. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que Ricardo Escobar no es Michel Jorrat, no es un tributarista progresista, ¿no? Todo lo contrario, es un conservador que protege los poderes y protege la élite, ¿no? Ese es Ricardo Escobar y es el encargado programático de Sebastián Sichel. La segunda encargada programática de Sebastián Sichel es Mariana Elwin, ¿no? Entonces mi pregunta es, si son figuras decorativas, mala elección. Si son figuras decorativas, mala elección. Si son figuras que se las impusieron a Sichel, denotan la debilidad de Sichel público. Denotan de que ya entrando recién en la carrera, le meten esto. Lo tercero que puede ser es que son parte de su eco, ¿no? Que son parte de su grupo. Él es de la DC, son todos estos ex DC también, y se conforman todo en torno ahí a lo que fue Ciudadano, Es gente que el viene de la Dínamo, concertación. es Es DC, gente que claro, viene de la concertación. claro, claro, pero es la gente que se quedó con el sistema neoliberal de la concertación, por lo que estamos hablando al Pero no principio del van a la, programa. sí, pero no van a la primaria del Frente Amplio, van a la primaria de la derecha. Van a la primaria de derecha. ¿Y usted cree que Y en la ahí se derecha ven, ya ahí se ven, ya importa? ahí se ven progresistas. ¿Usted cree que en la derecha es bueno o es malo ser abogado de empresas y defender intereses de empresas? No, ahí es ¿Qué cree espectacular, si usted? yo le estoy hablando a Pues nivel entonces país. está bien No, pero yo le jugado. estoy hablando a nivel país. Pues si una cosa es que No, al pero que es le que, tienen que ganar es a desborde. Sí, sí, eso está claro. ajá, La derecha o la derecha y a liberal. Lavín, Y a y a la DINA, que Matei, todavía no está. y a Sí, Matei, y a todavía no está. Cast. Sí, pero casi yo no sé si vaya a primaria con ellos, ¿eh?
yo no creo que casi se meta en esa. La derecha Yo tiene no- miedo por todo lo que está pasando y por lo tanto siempre tiende a juntarse. La derecha es el sector político más interesante a mi juicio y por eso que me parece relevante lo de Sichel, más que por él, sino justamente por quienes tiene detrás, porque el verdadero hombre que está detrás no es ninguno de los que usted nombró, es Andrés Chadwick. Y Oiga, entonces sí, pues sí, Sichel el tiene una... asesor de Sichel, se me había olvidado eso, si también lo tenía ahí anotado. Asesor de Sebastián Sichel, Pero Andrés eso, Chadwick. pero es que la idea de asesor es el articulador, el que está teniendo reuniones en los poderes fácticos para vender a Sichel es Chadwick. Y Para que pase. entonces y para que entiendan la jugada, para que esté validado de partida, ¿no? Sichel va a tener, le garantizo, se lo doy firmado, mucha más presencia en los medios masivos que ningún otro. Porque ese es un negocio que Oiga, no nos hace, quiso dar entrevista a Sebastián Sichel. va a ser, Hablando de eso, pero mire, por tanta presencia supuesto que tiene que en los no le medios, va no a nos dar, quiso dar pues entrevista. no va a ganar ningún Se voto con expone. usted, pues. No va a ganar ningún voto donde Pero, usted está, pero pero no el lo va a periodismo sacar de la nadie. democracia se trata más que eso, pues, Mirko. Bueno, no, El pero periodismo no de la sea democracia se trata de ingenuo, profundidad. ¿No? no sea ingenuo, po. Si una No, si yo soy candidatura ingenuo, porque yo presidencial todavía creo en el periodismo y en la democracia. es Yo un creo que si negocio de corto plazo. Una yo creo que si candidatura es un Sebastián negocio de Sichel corto aparece plazo. en la revista Capital, en el Mercurio, en todas las revistas de Cuché que se puedan imaginar, y que un medio digital, ¿no?, que trata de hacer buen periodismo le ofrezca la oportunidad para dar una entrevista justa, ¿eh? Una entrevista justa, y diga que no, me parece una mala señal. Pero bueno, es candidato, cada uno elige sus momentos también. A lo mejor más adelante se va a acercar a nosotros y sí nos va a dar esa entrevista, ¿no? Cada uno sabe, le habla a un público, entonces se Eh, eligen los medios del público al que tú no, quieres llegar. Yo le no es el momento. garantizo que Sichel va a tener más tele que el resto, porque, por los que están detrás de ese negocio. Porque esto se define en la tele, no. Esto es tele y Claro. estos son los matinales, y además Sichel es novedad, es nuevo, es distinto, sube el rating. Pero Oiga, además, ¿es verdad eso que porque hacía subir el rating? sí, pues, sí, por eso lo Con ponen de su, candidato. Si no con su sería pizarrita, absurdo, po. Obvio, y po. se comió en la cadena de que salió el domingo en la tercera, se comió al tiro varios, ¿ah? Dejó atrás. Y esos 4 meses de matinal, esos 4 meses como ministro de Desarrollo Social, que estuvo en los matinales, le alcanzó para ser muy conocido, porque había mucha gente mirando tele en medio de las cuarentenas, ¿no? Claro. A diferencia, y por eso lo llevo al otro, de Paula Narváez, que tiene un nivel de conocimiento muy bajo, ¿no? Y no sé si tiene un gancho interesante para estar en los matinales en este minuto, porque los matinales son un negocio de la tele. Entonces, uno tiene que entenderse esta dinámica de poder. Pero los dos tienen lo mismo, un padrino. Sichel tiene a Chadwick y Narváez tiene a Bachelet. Son operaciones de grupos de poder tradicionales, de personajes con pequeños séquitos. Chadwick es un padrino, un fáctico en el mundo de la derecha. Bachelet lo mismo en el mundo del socialismo y en el mundo de la izquierda, ¿no? Entonces ellos están apostando por su vigencia. Ellos, Bachelet, Chadwick y pequeños entornos. Ahora, Bachelet no necesita vigencia, va a ver, en el fondo es su entorno, el bacheletismo, Es su herencia política. las chiquillas con las que tomaba té, las que están en la Fundación Dialoga, ese mundo que quiere volver a estar, si esto, la política es una droga dura, es peor que la cocaína, el poder es una droga de consumo, no importa el país, no importa la gente, quiero estar en la conversa, quiero construir poder, quiero Les tener tira, poder. les tira Ese mucho mundo, el la política, bacheletismo, ¿no? ese A todos estos mundo grupos de poder. del bacheletismo, bueno, terminó como terminó el bacheletismo, en el suelo, po. ¿Ah? En los últimos 3 meses de Bachelet fueron de los tres chiflados, po. La operación Huracán, el general director de Carabineros Villalobos, que todo el mundo le decía que lo tenía que remover y no podía, un intento, una cuestión que es de manual, el intento de cerrar Punta Peuco, que el ministro de Justicia le dice que no se la va a cerrar porque está mal hecho el decreto, ¿no? Es una comedia de equivocaciones, Pero mire, completa. le cuento, sí, el tema, Entonces, todo eso, estamos hablando del bacheletismo, es un mundo que se construyó en torno a la figura de Bachelet. No pero le voy a tiene decir ni una idea. cosa, todo ese tema,
cuestión de poder. Eso ha quedado demostrado en dos gobiernos ya, ¿no? Pero mire, todos esos temas de la operación Huracán, de Jaime Campos, ¿no? Yo estuve bien involucrado porque en ese tiempo dirigía la unidad de investigación de Radio Bio Bio, y de hecho la operación Huracán la publicamos nosotros, me tocó ir a Temuco, ¿no? Y recibimos el dato desde el segundo piso de La Moneda. O sea, el gobierno estaba ahí, ¿no? Y habían claramente, estaba el segundo piso, los asesores de la presidenta, y por otro lado el mundo de Alewi, que era el que había parado toda esta operación, y todo el mundo estaban enfrentados dentro del gobierno, además de los enfrentamientos públicos que habían entre la DC y los comunistas, que algunos no se habían leído el programa, qué sé yo, y Jaime Campos, que había tomado agenda propia también en su momento, sobre todo al final del gobierno, y Rodrigo Valdés haciendo de las suyas también una hacienda con el proyecto de AFP que terminó en nada. Pero, ¿sabe que todos esos problemas, incluso el caso Cabal, se ven chicos al lado de lo que enfrenta la derecha? Se ven chicos al lado de lo que enfrentó la derecha con el caso Penta, con el caso Sucuen, pero también con lo que enfrentó Piñera con el estallido social, porque pareciera que el estallido social es más reflejo si bien son ambos concertación y derecha los que administran el sistema estos últimos 30, 40 años, parecen más propios de la derecha, ¿no? Más propios de un tipo como Piñera. Por algo no le estalló a Bachelet en la cara, pudiéndolo haberlo hecho con todos esos escándalos que estaban sucediendo, y le estalla a Piñera de un día para otro de la nada. O sea, si subir el metro en 30 pesos no se compara con los escándalos que hubo en el gobierno de Bachelet. Entonces le estalla también a alguien que encarna ese modelo de desarrollo que es el capitalismo, el neoliberalismo, que es Piñera, ¿no? Y sobre todo el capitalismo financiero, el más por así decirlo, el más sucio, el que no produce nada útil, que solamente produce más plata para ganar más plata, ¿no? Pero no es de chimenea, no es de esfuerzo, no es de generar empleo, no es de nada de eso, es de pasada y cómo voy yo en esa, ¿no? Y de negociación, que es lo que en algún momento en Chile se vendió como exitismo, pues. Recuerda que la campaña de Lawrence Goldberg empieza diciendo, yo me crié en Maipú, pero salí de ahí, y ahora estoy acá, ¿no? En Sanhattan, como si la gente de Maipú fuera basura, ¿no? Los 600.000, 700.000 personas que viven en Maipú fueran basura. Rápidamente tuvo que retroceder. Pero te das cuenta que es algo que lleva incrustado en el ADN, ese tipo de... Yo creo que Sichel, y aquí conecto con lo que estáis hablando, probablemente se desmarque un poco de eso. Probablemente se desmarque un poco de eso. Mi pregunta es si quienes lo acompañan y lo rodean le van a servir para esta primera etapa, para instalarse, que es lo que necesita cualquier candidato, ¿no? Necesita un padrino, necesita un entorno que le dé cierta seguridad y no aparecer solo, abandonado, huérfano, ¿no? Y después va a ir avanzando hacia posiciones más, más socialdemócratas quizás, o se va a quedar enclaustrado en una derecha más bien conservadora, porque estas personas que salieron de la concertación y lo están apoyando, si bien tienen alma, ex concertacionistas, son bastante derechos. O sea, Ricardo Escobar, usted lo dijo, ¿no? La Mariana Elwin, ¿para qué hablar? Andrés Chadwick, qué sé yo, son personas de derecha, ¿no? Son personas que les gusta el modelo de desarrollo que tenemos, digamos, y yo no sé si Chile está en la misma sintonía, pues. Yo por eso le pregunto, si le sirven para esta primera etapa y después va a ir a pasar a avanzar hacia posiciones más socialdemócratas, o se va a quedar con esto definitivamente y el sitio que vamos a ver permanentemente. Sí, Chile es una persona inteligente que va a decir lo que tiene que decir de acuerdo al momento, y eso se monitorea a través de encuestas, de sensaciones, de hechos. Una campaña es una especialidad técnica, ¿ah? Entonces, requiere de un personaje astuto y flexible que es capaz de, con dos o tres cosas, ¿no? Construir un relato, ¿ah? Y reaccionando a los temas que están en la agenda. Sichel tiene esa habilidad comunicacional. Él hacía personal training, o sea, media training, experto en eso. Tenía clientes, trabajaba en la industria del lobby, ¿no? Y entonces es experto en construir discursos. No le va bien de casualidad en los matinales, en los 4 meses que está de ministro de Desarrollo Social, explicando cosas con una pizarrita. Yo lo vi el domingo y lo vi en un tono no confrontacional, que es el que la gente quiere escuchar. Es el que la gente que define la elección. ¿Ah? Nadie de Rogerío va a definir la primaria a la derecha. ¿Ah? Eso es la cuestión clara. Nadie que tenga el switch del rojerío y de el progresismo y el país y el modelo neoliberal va a estar definiendo la primaria de la derecha. Entonces, otro público, son otros cerebros. ¿Ah? El tipo está construyendo ahí algo interesante. Ojo ahí, porque además tiene este padrino que le permite construir las redes sin las cuales no podría estar compitiendo. Si no tuviera Chadwick, probablemente, ¿no? RN, la UDI y Evópoli, ¿ah? Ya le hubieran pegado un portazo
para que compitieran en la primaria del sector. Sí, De partida Sichel, perdone, es un mojón para Egópolis. Acuérdese usted el día que sacan a Sichel, que el día que también que se va a Blumel, sí. ¿no? Cuando pasan por la escalera ni se miran. Vienen Blumel con el ministro de Hacienda, ¿no? Y como que los van a saludar, y Sichel pasa por el lado y ni los mira. Es verdad. Porque ese grupo no quería a Sichel. Entonces Sichel hizo un negocio con otro, tejió otra trenza. En el fondo, Chadwick es el gran padrino y el articulador, y lo rodea de este mundo que viene de la concertación y que a la derecha le sirve para decir, hemos crecido, nos hemos ampliado, somos más diversos. La gente que estaba por años en la concertación ahora está acá. Y eso en la derecha funciona muy bien, pues. Claro, es lo que la derecha buscó siempre. Yo me acuerdo de un perfil que le hizo la Ale Carmona en el Mostrador hace bastante años a Sichel, ¿no? Hay ya el ojo afinado de la Ale para elegir el tema. Y es lo que buscó la derecha permanentemente. La encontró en Piñera, de cierta forma, ¿no? Piñera, familia de DC, y que en algún momento negoció para entrar a la DC, portazo, y ahí cayó en RN, ¿no? Alamán lo estaba esperando con los brazos abiertos. Eso comienzo de los 90, fines de los 80, más o menos se da en esa época ese tema. Después transitaron a otras personas como Fernando Flores, Jaime Rabinet, pero ninguno con mucho brillo, ¿no? Ninguno con mucha chispa, ni con mucho encanto que pudiese perfilarse como candidato presidencial, y parece que Sichel da con ese ancho. Oiga, Mirko Macari, ya estamos llegando al final de Malditas Expectativas. Yo sé que ha sido un año duro, pero también lo veo ahí cómodamente en una casa ahí, en una cabaña, ¿no? De lo que es el fin de año, lo que va a pasar el año nuevo allá, porque Sí, no hay fuego artificial, sí. Sí, No hay no, fuego artificial. no hay nada, no, es hora más. Es con una champaña a la noche nomás en la playa. Tranquilito, sí, yo creo que, como lo comentaba ayer en La Cosa, ¿no? Estamos en un momento que a mí me parece que el país no se da cuenta, ¿no? De que hemos superado todos los límites de lo aceptable respecto a restricciones personales. Una cosa es que estamos efectivamente en una pandemia y tenemos que cuidarnos y evitar el contacto social, la cercanía social con otras personas, tengamos que lavarnos las manos y usar mascarilla. Eso a mí me parece que es lo razonable. Pero cantidad de tiempo que llevamos con toque de queda y con restricciones de desplazamiento no son compatibles con la democracia, a mi juicio. Total. Pero este es un país infantilizado, de gente que le gusta tener el jefe que le ordena en la pega, la señora que lo manda en la casa. Es un país de niños, es un país bien de niños, entonces a los niños les gusta que lo ordenen y los manden. Yo me considero un ciudadano, un adulto, entonces me rebelo ante la idea de que el papá Estado me diga lo que yo tengo que hacer o no, pues. De verdad que creo que va a ser una conversación relevante en algún minuto, porque además los medios son los colegas nuestros en esto, operan como madre superiora, pues, tanto así como la mamá que cuida al niño, ya, y usted no restrinja, cuide todas las medidas, respete la autoridad, el orden, y estamos, Sergio, estamos en 1984, estamos en la novela de Orwell, estamos en el gobierno ya, ¿no? Si eso no nos violenta, y esto va más allá del gobierno Piñera, es un dispositivo de control social y de la libertad de las personas bastante inaceptable a mi juicio. Porque por un rato estuvo bien. Al comienzo, ok, no sabíamos en qué estábamos, era natural el miedo y todo, pero ya más o menos está claro el mensaje de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, ¿no? Y hay que aprender a vivir con la pandemia, con los centros de urgencia llenos, con la gente que se muere, porque la vida es así. Lo que pasa es que vivimos en un país donde hay que tratar creemos que la gente no se muere ni se enferma. Sí, no, claro. Mira, yo estoy de acuerdo, pero también digo que para que podamos aprender a vivir con esto, los gobiernos, no solamente este gobierno, sino que los gobiernos debiesen tomar carta en el asunto. El problema del transporte público, Mirko, para llegar a la pega, la gente, ¿no?, que viene de Maipú, de Puente Alto, de la Florida, donde sea, en cualquier región, se vienen los metros llenos y en las micros llenas. El problema no es la gente que anda en auto. Pero eso no ha cambiado, güey. Eso no ha cambiado. No, pero los contagios, sí, el problema es los contagios hoy día, Mirko. Si eso no va a cambiar ni antes ni después. El tema es cómo los gobiernos se preocupan de que
podamos volver a un estado de normalidad con las libertades que por derecho tenemos, digamos, y que han sido restringidas por casi un año, invirtiendo lo necesario para generar las condiciones sanitarias para que la gente que anda en micro, que anda en metro, se contagie lo menos posible. Si se van a contagiar igual, pero que se contagien lo menos posible. Y que los esfuerzos se pongan en eso, y no en tener a los milicos en la calle, no en tener toque de queda. Bueno, ayer cerraron todas las 6 de la tarde, Santiago parecía el lejano oeste, le faltaban ahí dando vueltas nomás esas que aparecen de repente en las películas de los western, porque no había nadie. Los negocios estaban cerrando a las 6 porque el toque de queda comenzaba más temprano, entonces la gente tenía que irse para la casa. ¿Sabes? Y yo venía de la oficina, porque ayer fui a la oficina, digamos, y puta, bueno, las calles vacías. Las calles vacías. Entonces te habla de una ciudad también parecida como febrero. ¿Te acuerdas de febrero cuando era Sí, normal, ¿no? No había nadie, así, una cosa así parecía un lunes, puta, me dio mucha pena por un lado también. Así que, nada, pues estamos cerrando este año con un llamado ahí a la responsabilidad, pero también a que los gobiernos hagan lo que tengan que hacer y dejen de restringir las libertades personales, porque eso pero, también a mí pero me huele bastante a control político de otra los índole. ciudadanos tienen que De otra reaccionar. índole. ¿Ah? Los ciudadanos tienen que defender su libertad. El poder no Sí, va a defender la libertad de los ciudadanos, son los ciudadanos los que tenemos que defender nuestras libertades y es organizarnos verdad. para eso. Pues. No, Y no, no, votar no, para eso no, no, también. no es que. Pero no es solo votar. ¿Ah? Que si No, no, estamos en si, la, en la- si fuera puro votar, porque el elenco que así hay para estuvimos las 30 años puro elecciones de votando. verdad, claro, pues, o sea, ya yo creo que aprendimos la Y no lección, pasó nada. a recuperar la sensatez. ¿Ah? Un gobierno Ah, que sí, tome medidas económicos sociales que permitan a la gente no quizás, autocontrolarse, claro. establecer sus propias medidas de control, pero no que nos vengan a decir dónde tenemos que estar o no estar. Pues Claro, porque si eso, además todos eso estos gallos es que toman decisiones, esencial. déjeme decirle que todos estos gallos que toman decisiones igual se movilizan. Igual hacen lo que tienen que hacer, y es el resto del mundo el que vive en departamentos de 50 metros cuadrados. Acá en el centro uno mira por la ventana y se encuentra con departamentos de hasta 30 metros cuadrados, esos que surgieron como callampas también en los últimos 30 años, y ahí tiene que vivir una familia enclaustrada, pues. Ahí tiene que vivir una familia con 35 grados de calor, sin aire acondicionado, sin piscina, sin nada de eso, ¿no? Tampoco tiene auto. Entonces, a ese tipo de gente, a ese tipo, que la mayoría del país yo creo que es a la que tiene que generar las condiciones para que puedan volver a la calle, volver a sus negocios, volver a sus pegas, de forma lo más normal posible. Y es ahí donde se tienen que tomar medidas. Yo creo que esto de seguir cerrando, ¿y si la vacuna se atrasa un año más? ¿Vamos a seguir en cuarentena un año más? ¿Vamos a seguir encerrados un año más? Yo creo que no hay gobierno que resista eso, ¿eh? No hay país que aguante eso también. Oiga, Entonces, ¿cómo? Pero mi duda es que los chilenos lo aguantan, pues. no, pero yo creo que no aguante un Este, año más. este es un país de inquilinos, entonces la gente le gusta, Sí, también le gusta soportar el látigo en la espalda, y es un momento de, justamente por la radicalidad de lo que está ocurriendo, decir, basta, pues, pero les gusta, no sé si tanto que les guste, pero también tiene que ver con lo que te muestran, ¿no? somos Hablábamos adultos, recién de la somos tele. grandes, no me gusta lo que hago. La que, la, A mire, muchos, a muchos, sobre todo de las generaciones mayores, están acostumbrados a que los manden, ¿ah? Y a que los latiguen, y a que le ordenen cosas. El sentido de autoridad. Las nuevas generaciones, afortunadamente, se resisten mucho a eso. claro, les gusta el estilo Lago. Bueno, el estallido fue reflejo de eso, de las nuevas generaciones y del hartazgo, ¿no? Los viernes, acá en la Alameda, por si no lo han visto en la televisión, queda la cagada todos los viernes. Todos los viernes hay protesta, todos los viernes parece un país en guerra, digamos, en la Alameda, y no aparece mucho, salvo algo en televisión, algo en CNN, el resto no aparece. Como usted dice, la televisión sigue siendo la realidad. Bueno, si no se le muestra eso a los chilenos, si no se le muestra eso, también estamos bloqueando, ¿no? Y estamos generando cierto comportamiento. Porque al no ver la protesta, al no ver que hay un montón de personas, miles de personas son las que protestan ahí y que se exponen, ¿no? Todas las semanas. Porque, mire, acabo de ver un video antes de meterme a hacer programa contigo, Mirko, sobre una periodista de Londres 38, ¿no? De este Centro de Derechos Humanos, que recibe el chorro del guanaco en la nuca. Casi le saca la cabeza. Estos guanacos reforzados que compraban por 1.000 y tantos millones, casi le saca la cabeza. 5 metros fácil, la tiró lejos a esa periodista. Yo creo que ese va a ser tema, ¿eh? Porque tiene que ver con la violencia y la forma en cómo se enfrenta también estas protestas que son ya ahora conmemorativas. No son grandes protestas como las de octubre, pero son
permanentes, ¿no? Pero basta que algunas organizaciones llamen a protestar como lo hicieron en noviembre del año pasado para que de nuevo se prenda esto. Recuerde que las mayores jornadas de protesta y de movilización del año pasado eran cuando Unidad Social, la CUT, todas estas organizaciones que, satelitales al movimiento, se sumaban con masa de gente, con trabajadores con organización, sí. Claro, y ahí pasaba otra cuestión. Entonces, ojo con Piñera, que está subiendo la espuma, que está manteniendo medidas restrictivas y que todavía tiene un grupo importante de primera línea protestando en la calle todos los viernes. Yo no me relajaría ni me tomaría tantas vacaciones como esta. Está toreando al toro. Así Piñera es. termina el año toreando al toro. Bien, Mirko Macari, déjeme agradecerle nuevamente a la Fundación Heinrich Böll por patrocinar este programa que hago junto a usted y dejarlo a todos invitados para que sigan conectados al desconcierto. Estamos ahí lanzando esta semana corta, ¿no? Distinta también, igual que la anterior, un especial de fin de año con los influyentes del año, con algunas entrevistas, con algunos reportajes bien interesantes que van a poder darle sentido también a lo que pasó este 2020 y proyectar lo que va a ser el 2021. Mirko Macari, nosotros nos vemos luego, porque estamos convocados para un programa en 8 de enero, me parece, no sé, pasa el dato o no. La Cosa Nostra. Es con inscripción, ¿no? Sí. En el primer seminario de la Cosa Nostra, que parte el miércoles 6, nosotros vamos a estar el viernes 8, ¿no? Hablando de los padrinos de Sanhattan. Este primer seminario de la Cosa Nostra, que es el clásico, las 50 leyes del poder, según el padrino, y nosotros vamos a tener ahí nuestro espacio de desmenuzamiento de tres grandes poderosos del mundo económico chileno: Andrónico Luxig, Julio Ponce Lerú, del cual usted puede dar una cátedra, ¿no? Y Álvaro Sayé. ¿No? Y parte de los 3 seminarios que vamos a hacer seguidos, 3 fines de semana seguidos en la Cosa Nostra, el último sobre los medios de comunicación. Ese va a estar muy bueno porque va a estar Julio César Rodríguez, ¿no? Hablando ahí también. Va a cerrar. Y invitados todos, seminario en lacosanostra.cl, ahí pueden comprar las entradas, se venden paquetes de los 3 seminarios, cada uno por separado, como ustedes quieran. Bien, pues Mirko Macari, muchas gracias por la invitación también. Todos ahí a buscar la Cosa Nostra en YouTube, básicamente están los programas liberados y pueden ver esta oferta de Triple Pack para lo que es el primer seminario 2021. Como dijo Mirko, vamos a estar hablando de los padrinos, pero hay una serie de otros invitados, va a estar Alberto Mayor, Darío Quiroga también, que son los habitués de la Cosa Nostra. Fernando Paulsen. Va a estar Fernando Pausen, Julio César Rodríguez. ¿Quién más va a estar? A ver si nos podía adelantar. Vamos en el seminario que vamos a hacer sobre Piñera, que se llama Piñera el enterrador, ¿no? El enterrador de la Constitución, del modelo y todo. No, va a estar Pirincho Navarrete, la Pati Politzer, Mauricio Daza. No, va a estar, bueno, y siempre Quiroga, Mayoli y yo. Ahí en el de los medios va a estar, yo voy a estar hablando con Iván Weissman. Vamos a hacer la trastienda del poder en el mostrador. Vamos a desclasificar todos los episodios de los temas que tuvieron más impacto, de cómo se tejieron, qué pasó, quién llamó, a quién le molestó. Vamos a contar la trastienda de nuestro año en el mostrador a partir de los temas de mayor impacto y lo que la gente no vio por el making of. Y va a estar ahí la Constanza Michelson analizando el poder de los medios en la sociedad, ¿no? Esta mente colectiva que está en los medios de comunicación. Y Julito César Rodríguez va a estar hablando de la televisión, ¿no? La televisión post-estallido. Perfecto. Y ahí en medio de todo eso vamos a estar nosotros dos también hablando sobre los padrinos de Sanhattan, Julio Ponce, Luxig. Así es, al comienzo. Ahí hay varias sorpresitas, varias cosas. Se viene un enero entretenido porque probablemente vamos a estar en cuarentenados, entonces, sin salir de la casa. Una chelita, lo pone ahí en YouTube y puede estar un par de horas entretenido, enterándose de algunas cosas bien sabrosas que no aparecen en los titulares de los diarios ni tampoco en la pantalla de televisión. Mirko Macari, nuevamente, muchas gracias, pásalo bien este año nuevo. Nos vemos, Sergio, le mando un abrazo. Muchas felicidades, nos damos ese abrazo pronto y cariño a toda la audiencia del desconcierto. Un abrazo de verdad, sí, no a lo Piñera, ese abrazo. Sí, pues, obvio. Ya. Chao, Chabela. gracias a todos por venir. Abrazo.